álgebra de funciones. Para desarrollar este tema consideremos las funciones f y g y vamos a calcular en primer lugar la función suma. ¿Cómo se suman funciones? En el punto x igual a 3, f vale 24 y g vale 2. Cuando se suman funciones, se suman solamente sus valores. Esto es, para x igual a 3, la función suma se obtiene sumando los valores de f y g, 24 más 2. Para x igual a 5, f vale 36 y g vale 3. Entonces, en ese punto, la función suma se obtiene sumando 36 más 3, 39. Para x igual a 7, f vale 50, pero g no existe. Y para x igual a 6, g vale 9, pero f no existe. Entonces, en esos dos puntos no se puede sumar f con g. Pasamos entonces al punto x igual a 9. En ese punto f vale 36 y g vale 0. Entonces, f más g se obtiene sumando 36 más 0, 36. ¿Cómo obtenemos f menos g? Análogamente, en el punto x igual a 3, la función diferencia se obtiene restando los valores, 24 menos 2. En el punto x igual a 5, la función diferencia vale 36 menos 3. Y en el punto x igual a 9, la función diferencia se obtiene restando sus valores, 36 menos 0. La función producto. En el punto x igual a 3, la función producto se obtiene multiplicando sus valores, 24 por 2. Y en el punto x igual a 5, la función producto se obtiene multiplicando 36 por 3. Y en el punto x igual a 9, la función producto se obtiene multiplicando 36 por 0, 0. Función cociente. En el punto x igual a 3, la función cociente se obtiene dividiendo 24 entre 2, 12. En el punto x igual a 5, la función cociente se obtiene dividiendo 36 entre 3, que también resulta 12. En el punto x igual a 9, tendríamos que dividir 36 entre 0, pero no se puede dividir entre 0. Entonces, en ese punto no se puede obtener la función cociente. Conclusión. Una función está definida por su dominio y su regla de correspondencia. Entonces, se pueden realizar las operaciones con las funciones solamente donde los dominios se intersecan. En este caso, 3, 5 y 9. En el caso de la división de funciones del dominio de la intersección, mejor dicho, de la intersección de dominios, hay que eliminar el valor de x para el cual la función divisor es igual a 0. Entonces, como para x igual a 9, g vale 0, entonces ese punto, el punto 9, no interviene, no se incluye dentro del dominio de la función f entre g. Ahora vamos a ver f de x y g de x. Y vamos a dividir, o vamos a realizar las operaciones de adición, multiplicación y división. En primer lugar, graficamos f de x, que es 2x más 3, esta recta, y de g de x, que es esta recta. Pero f de x está definida en este intervalo, que va desde menos 3 hasta 2, cerrado en ambos. Entonces el gráfico va desde este punto hasta este punto. Este segmento verde es el gráfico de f de x. G de x es esta recta, pero está definida solamente en el intervalo que va desde menos 1 hasta 4. Por lo tanto, el gráfico
operación va desde este punto a este punto, lo que está en rosado. En consecuencia, podremos efectuar las operaciones entre f de x y g de x en la intersección de dominios, solamente en este intervalo. O sea, de la función f va a participar en las operaciones desde este punto hasta este punto. Y en g, mejor dicho, la función g va a participar en las operaciones solamente desde este punto hasta este punto. Empecemos con la función suma. En primer lugar, el dominio de la función suma es la intersección de dominios, que va desde menos 1 hasta 2 cerrado, menos 1 abierto, 2 cerrado. Entonces, ¿cómo se obtiene la regla de correspondencia? Ya tenemos el dominio, falta la regla de correspondencia. Es muy fácil obtener la regla de correspondencia, solamente hay que sumar sus reglas de correspondencia, o sea, 2x más 3 más x más 1. Y ahí tenemos entonces 3x más 4. Esta es la función suma y lo podemos graficar. La recta 3x más 4, pero va desde menos 1 hasta 2. O sea, desde este punto hasta este punto nada más. Este es el gráfico de la función suma, f más g de x. Y se puede verificar. En el punto x igual a menos 1, f es 1 y g es 0. Entonces, 1 más 0, 1. En el punto x igual a 2, f es 7 y g es 3. 7 más 3, 10. Por eso la función suma, 7 más 3, 10. Ahí está. Ahora vamos a ver la función diferencia. Dominio de la función diferencia. Intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Restando sus reglas de correspondencia. 2x más 3 menos x más 1. 2x menos x, x. 3 menos 1, 2. X más 2. Cuya gráfica es esta recta, pero va solamente en el intervalo desde menos 1 hasta 2. Este es el gráfico de la función diferencia. Y comprobando, cuando x vale menos 1, f vale 1 y g vale 0. 1 menos 0, 1. Y cuando x vale 2, f vale 7 y g vale 3. 7 menos 3, 4. Y efectivamente el valor de la función diferencia es 4. Ahora vamos a ver f por g, dominio, intersección de dominios. Regla de correspondencia, producto de las reglas de correspondencia. 2x más 3 multiplicado por x más 1. Esto es 2x cuadrado más 5x más 2. En el intervalo que va menos 1 hasta 2. Y su gráfico de esta función es una parábola, pero hay que considerar solamente desde menos 1, o sea, en el intervalo que va desde menos 1 hasta 2, más o menos por ahí. Este es el gráfico de f por g de x. Ahora vamos a ver la función cociente, dominio de la función cociente, intersección de dominios. Pero habría que fijarnos si hay algún valor de g igual a 0. O sea, en algún dominio en algún punto de su dominio g vale 0. Aquí g sería 0, pero no toca el punto menos 1. Entonces no necesitamos exceptuar. Prácticamente no estamos considerando g de x cuando g de x vale 0. O sea, cuando x fuera menos 1, g de x sería 0, pero no está incluyendo el punto menos 1. Por lo tanto, la regla de correspondencia simplemente sería 2x más 3 entre x más 1. Y el gráfico es una hipérbola.
que precisamente va desde menos 1 hasta 2. Cuando x vale menos 1, o sea, x es el dominio de f de x entre g de x es mayor que menos 1. Entonces, cuando x se acerca a menos 1 por la derecha, el valor de la función va al más infinito y llega solamente hasta el punto x igual a 2, que es más o menos por aquí, sería 2 por 2, 4 más 3, 7 tercios. Este es el gráfico de la función cociente. Generalizamos entonces, sean f y g dos funciones reales de variable real. ¿Cómo se obtiene la adición de funciones? En primer lugar, el dominio de la función suma es la intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Sumando sus reglas de correspondencia. Sustracción de funciones, dominio, intersección de dominios. ¿Cómo se obtiene la regla de correspondencia? Restando sus reglas de correspondencia. Multiplicación de funciones, dominio, intersección de dominios. Regla de correspondencia se obtiene multiplicando sus reglas de correspondencia. División de funciones. ¿Cómo se obtiene? Primero, el dominio de la función cociente es la intersección de dominios, pero se exceptúa aquellos valores de esta intersección para los cuales g de x es igual a 0. O sea, g de x debe ser diferente de 0. ¿Y cómo se obtiene la regla de correspondencia? Dividiendo f de x entre g de x. A continuación, los problemas del tema.